¿Alguna vez has comprado algo y luego te has preguntado ¿por qué compré esto? Todos hemos hecho alguna compra extraña, y aunque creas que decidiste por ti mismo, hay algo más que influyó en tu elección. ¿Fue la publicidad? ¿Te atrajeron los colores? ¿O tal vez fueron tus emociones? Hoy vamos a descubrir cómo el priming afecta tus decisiones de compra. Vayamos a este video. ¿Qué es lo que llama tu atención en este anuncio? Hubo un tiempo en el que las latas y botellas de Coca-Cola tenían nombres, lo que hacía que las personas se sintieran identificadas con el producto. Al ver su nombre o el de alguien cercano en la botella, el consumidor sentía una conexión más personal, lo que aumentaba el deseo de comprarla. Sumado con el eslogan, esto despierta recuerdos y emociones ligadas a compartir momentos con amigos y seres queridos. Es importante recordar que, como seres sociales, solemos compartir alimentos en eventos especiales como cumpleaños, bodas o navidades. El hecho de compartir comidas refuerza los lazos con los demás. Por tanto, es un activador de una emoción intensa. Aquí entra el primer punto clave, el efecto priming, y quiero que recuerdes esto. Es mucho más fuerte cuando toca nuestras emociones. Coca-Cola utiliza este recurso para conectar el producto con sentimientos positivos, como la amistad y la alegría de compartir. El segundo punto clave entra desde el inicio, pero probablemente aún no te des cuenta. Cuando la sensación de un color o una imagen se hace presente, eso crea una percepción en tu mente. Más adelante, esa percepción puede convertirse en un recuerdo. Entonces, cuando vuelves a ver algo parecido como el diseño de una botella de Coca-Cola, los colores rojos, burbujas o las manos, te sientes conectado con el producto porque te recuerda algo familiar. Aunque no lo notes conscientemente, tu cerebro ya ha hecho esta conexión. Según propone el autor Ubaldo Cuesta, el proceso se produce de la siguiente manera. 1. El anuncio se presenta frente al sujeto, en un determinado entorno, con ciertos estímulos. 2. El sujeto tiene cierto grado de interés, en función del grado de interés y de 3. Características propias del receptor, y se produce 4. Un procesamiento de la información y otras influencias emocionales. Como consecuencia de todo ello, llega 5. La percepción sobre el producto, que es modificado con el paso del tiempo. Pero, también, esta modificación sufre transformaciones que dependen del paso del tiempo, de experiencias y de la repetición de la misma publicidad en sí. Quiere decir que al inicio probablemente el anuncio te haga sentir ciertas cosas, pero pasado un tiempo de ver el mismo anuncio te va a dejar de provocar algo. Ahora que sabes esto, es momento de entrar directamente al priming como aliado del marketing. Dicho por el Oxford Dictionary, marketing es la actividad de presentar, publicitar y vender los productos o servicios de una empresa de la mejor manera posible. Cuando vemos un anuncio o un eslogan, nuestro cerebro empieza a hacer conexiones automáticas, aunque no nos demos cuenta. Esto se llama efecto priming. Básicamente, esa táctica de marketing ya está preparando a tu mente para que reacciones. Este efecto se relaciona con la memoria implícita, que es la memoria que usamos sin darnos cuenta. Por ejemplo, ciertas palabras pueden hacer que recuerdes cosas específicas, según tus experiencias personales. Si escuchas la palabra energizante, puede que te haga pensar en una bebida o en cómo te sientes cuando tienes energía, mientras que para otra persona podría evocar algo completamente distinto de acuerdo a sus recuerdos. Un buen ejemplo de esto es el experimento del catedrático en neurociencias, Nestor Braidot. Él preguntó a sus estudiantes qué les venía a la mente cuando escuchaban la palabra Pringles. La mayoría no pensó en cosas aleatorias como calle u hotel, sino que inmediatamente asociaron el nombre con las papas fritas, el envase o incluso
el hombrecito con grandes cejas que aparece en el logo. Algunos otros recordaron curiosidades, como el fanático de Pringles que pidió que sus cenizas se guardaran en uno de esos tubos. Pero incluso, si buscas Pringles en el buscador, seguramente verás imágenes de papas fritas antes que cualquier otra cosa, porque eso es lo que tu cerebro ya está preparado para asociar con esa palabra en concreto. Por ello, la publicidad utiliza la repetición en forma recurrente y el priming para activar la memoria a través de pistas sensitivas. Pero no todo resulta ser tan increíble para el marketing en función del eslogan, porque del otro lado de la moneda existe el efecto priming inverso, efecto que provoca reacciones contrarias en el consumidor. Para comprender esto y su incidencia en la publicidad, es necesario comenzar por contextualizar de dónde viene y por qué ocurre. Los efectos priming son invertidos cuando el no consciente del consumidor percibe una fuente potencial de persuasión. En este caso, su comportamiento resulta opuesto al sugerido. Al igual que el priming, este efecto ocurre dentro de la memoria implícita, lo que quiere decir que estos cambios no son advertidos por la persona, son inconscientes. Por ejemplo, si ves un eslogan que te está diciendo que compres algo y lo sientes demasiado insistente, podrías sentir rechazo y decidir no comprarlo, incluso si al principio te interesaba. Lo interesante es que un mensaje es más efectivo cuando lo escuchamos de manera casual, sin que sea obvio que nos esté tratando de convencer. Si la publicidad es demasiado directa, como en el caso de muchos anuncios, es más fácil que nos demos cuenta de que nos están manipulando, y eso hace que tomemos la decisión contraria, por lo que te das cuenta que el inconsciente juega un gran papel. En 1994, los investigadores Timothy Wilson y Nancy Brick hablaron de un fenómeno llamado contaminación mental. Esto sucede cuando una persona tiene una respuesta que no desea, porque su mente fue influenciada de manera inconsciente y no puede controlarlo. También interfieren los sesgos cognitivos, que hemos visto en otros videos, te los dejo por aquí. Es por eso que a veces las personas evitan la publicidad. Por ejemplo, pueden cambiar de canal cuando empieza un anuncio en la tele. Es buena técnica, ¿no crees? Pero te revelo un dato interesante sobre el efecto priming inverso. Curiosamente, las marcas no suelen causar ese efecto inverso, aunque están diseñadas para crear vínculos emocionales con los consumidores. Los consumidores ven a las marcas como algo general, pero los eslóganes, en cambio, sí pueden provocar esa reacción contraria, porque las personas saben que están diseñados para influir en sus comportamientos. Por ejemplo, si ves un anuncio de una hamburguesa cuando tienes hambre, te puede dar ganas de comerla, pero si lo ves cuando estás lleno, puede que no te atraiga en absoluto. Esto muestra que nuestra percepción e interpretación de los anuncios cambian según cómo nos sentimos en ese momento. El filósofo Stewart Shapiro explica que, aunque estemos concentrados en una cosa, nuestra mente sigue procesando información que no está en el foco de nuestra atención. Es decir, aunque no lo notes conscientemente, tu cerebro está reaccionando a lo que ves en los anuncios, lo que provoca respuestas automáticas que están fuera de tu control. No es solo el efecto priming o priming inverso lo que influye en cómo respondes a un anuncio. Hay muchos otros factores en juego, como diferentes tipos de marketing, contexto o incluso los errores que comete nuestra mente al procesar la información. Todo esto hace que nuestra respuesta sea mucho más compleja. Por tanto, si te interesa explorar más a fondo este tema, te dejaré algunos enlaces en la descripción para que puedas investigar mucho más. ¿Qué nos queda por analizar en este desafío mental? Todo anuncio está inmerso en un contexto que influye en cómo lo percibimos. Este contexto puede ser una noticia, programa de tele, un anuncio, etc. La significancia de ese contexto impacta emocionalmente o cognitivamente al consumidor, afectando su interpretación del anuncio
ya sea consciente o inconscientemente. Por tanto, si te das cuenta, muchos de los procesos cognitivos se compactan en este momento. Las ideas en sí mismas no son buenas ni malas, depende de cómo se usen y con qué intención. La investigación sobre priming muestra que las repeticiones y exposiciones previas influyen en cómo recordamos y respondemos a la información. El priming puede ser muy poderoso, pero los anuncios pueden estar generando efectos no deseados sin que nos demos cuenta. Muchos diseñadores y publicistas crean anuncios pensando solo en su atractivo visual, pero más del 90% de nuestro comportamiento es inconsciente. Por eso, es crucial entender cómo el contexto y el priming influyen en la mente del consumidor. Finalmente, quiero que tú mismo hagas la prueba una vez más. ¿Qué es lo atractivo de este anuncio? ¿Qué me dices de su eslogan? Te leo en comentarios. Gracias por llegar hasta aquí. Te espero mañana en nuestro último video del desafío mental. Recuerda que soy Rubia Costa y estás en Desafío Mental.